tengamos, vamos a comenzar nuestra clase dando gracias al Señor. Perdón, que estaba con la cámara apagada, Hernán, perdona, no me has dicho nada. No, no, tranquilo, No me sí, di sí lo cuenta, entiendo. pero Sí, gracias. Damos gracias al Señor por este tiempo y que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Le va a pedir precisamente a mi hermano Hernán que nos dirija en oración para comenzar esta tarde la clase. sí. Padre, Señor, Señor de los cielos, eh, te pedimos, Señor, que con, a medida que vamos avanzando, Señor, en los estudios, Señor, que este conocimiento, Señor, nos sirva eh, para trabajar en la iglesia, Señor, para los dones, entregarlos a la iglesia, Padre Celestial. Señor, y como dice Oseas, eh, por falta de conocimiento, Señor, que nuestro pueblo puede hasta perecer, Señor, o hasta podemos ser engañados, Señor. Señor, que eso no suceda en nuestras iglesias, Señor, que no suceda en nuestro pueblo, Señor. Padre Celestial, permítenos a través del Espíritu Santo, Señor, llevarnos a toda verdad. Y te pedimos, Señor, una bendición para nuestro pastor, Señor, que nos va a guiar en este estudio acerca del contexto inmediato, Señor. Padre, pon en él, Señor, de nuevo, pon en él conocimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos esta oración. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda lección. Recordemos que en la última clase que tuvimos, al final teníamos en vista esto, se nos enseñaba, se nos mostraba que es como una piedra tirada en un estanque, se forman círculos. Entonces, eso más o menos es la representación de lo que sería el contexto. Entonces, existen algunos círculos de menores a mayores que nos van ayudando para poder, en este enfoque de la hermenéutica, poder comprender y poder, eh, y poder comprender y extraer la enseñanza bíblica. Ya, eh, de esta manera, el aprendizaje de esta forma eh, eh, va a ayudar mucho a las predicaciones y también ayuda mucho a las congregaciones a profundizar adecuadamente las verdades bíblicas. Esa es la idea de estudiar hermenéutica y esa es la idea de este curso, poder tener herramientas para poder aprender a progresar en el trabajo inductivo, en el trabajo para que poder interpretar adecuadamente el texto bíblico y exponerlo adecuadamente también, porque sin un adecuado examen de los textos o de la enseñanza uno puede terminar hablando de cualquier cosa de ahí nacen las herejías, nace la apostasía, nace la falsa enseñanza. Entonces, por eso uno debe ser muy criterioso en este trabajo para poder estudiar y entender claramente aquí lo que corresponde desde el punto de vista de los contextos, el estudio de de este, llamemos contexto local o inmediato. Eh, el círculo más cercano, ¿me dan un segundito, por favor? Que no tengo la Biblia en la mano. Espérense un poquito, por favor. Perdón, amado hermano. Ya, ahora sí. Ya fui a buscar la Biblia. El círculo más cercano o inmediato es el significado de las palabras individuales. Cuando nosotros leemos un versículo o un texto bíblico, lo primero que uno hace es estudiar las palabras individuales. Ya en nuestro idioma existen palabras que son difíciles de conocer. La Biblia nosotros normalmente usamos la versión del año 60, más cuando, por ejemplo, la versión de 1909, también la Biblia de la Reforma, utilizan palabras que normalmente no usamos en nuestro lenguaje diario. Entonces, a lo menos ya en el idioma propio, uno debe aprender los significados de las palabras.
¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a poder entender a qué es lo que se refiere la enseñanza. Y este es un elemento básico en cualquier forma de comunicación. Comprendiendo las palabras, podremos también ir comprendiendo el pasaje en su totalidad. Y en este punto debemos establecer un principio importante en la interpretación, y es la llamada ley de contexto, que dice: las palabras no existen en el vacío, eh, sino que tienen un significado que determina y que se determina por el contexto en el cual se utilizan. ¿Ya? No es algo, las palabras no son, o el idioma no es algo aislado, tienen un contexto en el cual funcionan. Y la Biblia fue escrita en lenguaje humano y por lo tanto debe tener, ante todo, ser interpretada gramaticalmente, que es el significado de las palabras. El estudio del texto, el intérprete puede proceder de dos maneras. Puede empezar por la oración gramatical como un todo, por la expresión del pensamiento del lector como una unidad, y entonces descender a los detalles, a la interpretación de conceptos y palabras separadas. O bien puede empezar con estas últimas y gradualmente ascender a la consideración del argumento o pensamiento como un todo. En lo personal, eh, cuando uno lee un pasaje, normalmente un texto mayor o menor extensión, uno lo lee y lo primero que debe determinar si conoce todas las palabras que están escritas. Y si no, hay que usar un diccionario. El diccionario que se recomienda, hay muchos diccionarios bíblicos, pero en nuestro idioma español también está el diccionario de la Real Academia Española, que nos puede ir orientando. Y sin lugar a dudas hay que tener un diccionario bíblico, porque las palabras también tienen en sus orígenes, pueden tener distintos significados. Pero cual sea, cual más, cual menos, buscando el entendimiento de la oración, uno debe saber de lo que está hablando. Por ejemplo, la palabra muladar. El otro día apareció, ya estábamos en la iglesia, en Salmo se leyó y apareció la palabra muladar. Entonces, muladar es un lugar donde las mulas duermen. Y es un lugar por propia naturaleza, por razones biológicas, los animalitos también hacen sus necesidades, entonces un muladar no es el mejor lugar para estar. Ya es un establo donde también los animalitos hacen sus necesidades fisiológicas. Entonces, de ahí el Señor nos rescató del muladar. Entonces, eso es una primera consideración. Pero también debemos pensar que en los textos, y delante estábamos hablando con el hermano Hernán, no sé si algunos escucharon, la Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, establece que, y nos recuerda, que fue escrita en idioma hebreo, la Biblia, y en griego koiné, que son los idiomas originales. Entonces, cualquier discusión teológica, uno debe ir a los originales. Por eso se estudia griego, koiné, por eso se estudia hebreo, y muy pocas veces yo he visto que se estudia arameo, pero porque son menos palabras las que hay, pero básicamente son el hebreo y el griego koiné, que significa común. Entonces uno, para poder acercarse con mayor conocimiento y mayor autoridad en el estudio, necesita conocer ambos idiomas. Obviamente hay expertos en ello y uno se afirma y se afianca en lo que los expertos van traduciendo. Pero uno debe también tener la rigurosidad de estudiar ambos idiomas, ¿ya? Hay muy buenos tratados también sobre griego y sobre hebreo, y es un tema que uno, cuando estudia esos idiomas, una profundidad de conocimientos que es increíble, como el Señor va abriendo nuestro entendimiento. Pero volvamos al apunte, o al estudio. Dice que la palabra griega, que se traduce como sarx, puede tener, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene tres contextos distintos. En 1 Corintios 15:39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es para la de los hombres, otra carne es la de las bestias. Esto es la parte externa del cuerpo que cubre los huesos. Pero en el libro de Hechos 2:26 se utiliza la misma palabra sarx,
Y dice en Hechos 2:26, por lo cual se alegró, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Entonces aquí es la persona, no es lo físico, no es la piel, sino que es el cuerpo completo, la persona. Y en Gálatas 5:16-17 nos dice, Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ahí el apóstol está hablando de sarx como deseos carnales. Entonces ahí tenemos tres usos de la palabra carne. Entonces, el uso en la investigación del sentido original de las palabras eh, nos lleva a pensar y analizar en qué manera fueron utilizadas, según la región, según la época de la historia. Y esto se llama el uso local. No hay que pensar, por cierto, hermano, no hay que afligirse y pensar, pucha, yo no sé griego, no sé hebreo, nunca voy a poder aprender la Biblia. No es eso. Lo que estamos diciendo acá, a Dios gracias, hay traducciones fieles a la palabra que uno puede predicar y enseñar a través de las lenguas vernáculas, o sea, nuestras lenguas originales. En el caso nuestro, el español. En Inglaterra se habla inglés, poniendo un ejemplo, y en Francia en francés. Entonces, pero son traducciones que son fieles y eso nos ayuda y nos orienta a poder comprender acertadamente el conocimiento de la palabra. La Iglesia romana estudia antiguamente, o sea, todavía quedan muchos vestigios de eso, pero después del Concilio Vaticano II, el año 65, 68, 64, no recuerdo el año, ellos ya las misas, por ejemplo, ellos antes las celebraban solamente en latín. Todavía quedan vestigios en ello cuando el Papa asume su pontificado y habla en latín. Pero la Biblia, la Biblia fue escrita, como hemos señalado recién, en idiomas en hebreo y en griego. El latín es una traducción secundaria. Entonces, pero nosotros debemos de saber el uso local, de aprender los usos gramáticos, el usus loquendi, es decir, usus loquendi se escribe en latín, que significa el uso del lugar. Y ahí es preciso investigar hasta qué punto el uso local afectaba a las palabras griegas, así como las palabras usadas en la traducción. Esto se hace estudiando los pasajes donde estas palabras se emplean. A veces una misma palabra puede tener varios significados. Se debe terminar examinando el contexto, nuevamente volvemos al contexto. Y aún así, no es siempre claro en cuál de los sentidos ha sido utilizado. También, al mismo tiempo, es aconsejable que el expositor de la Sagrada Escritura, cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted hace un estudio, tenga en cuenta la etimología establecida de una palabra, ya que ello puede en algunos casos ayudar a determinar el sentido real. Y esto realmente cuando uno logra conocer eso es sorprendente. Pensemos, por ejemplo, Kofer, Kipurim, Katporet, que significan rescate, redención, expiación o propiciatorio, y todas estas palabras derivan de la raíz kafar, que significa cubrir, tapar, y contiene la idea de la redención o expiación cubriendo la falta cometida. Entonces, la sangre redentora de Cristo cubre al pecado o al pecador. Eso es importante, porque eso nos va a ir determinando el sentido de lo que estamos leyendo, lo cual era tipificado con la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento. La palabra designa a la iglesia, tanto en la Septuaginta, ustedes en historia tienen que haber estudiado sobre la Septuaginta, sobre la palabra eclesia, derivada de ek kalein, que es una palabra que es usada cuando el convocado el pueblo, es decir, de entre el mundo para que rinda una devoción especial a Dios. Hay una parte que es escogida por el Señor, esa es la iglesia. El sentido original de iglesia no era la asamblea de creyentes, sino que era la asamblea de los ciudadanos.
y los ciudadanos no todos eran, en las ciudades griegas, donde nace esta palabra, no todos eran ciudadanos. Habían esclavos, habían niños, habían mujeres, habían hombres ricos, hombres pobres, y los ciudadanos eran escogidos, eran ciertos números que podía participar. El apóstol Pablo toma la palabra eclesia, los apóstoles toman la palabra y la iglesia la desarrolla en el sentido de poder comprender que ahora es el pueblo que ha sido convocado por el Señor. El pueblo que ha sido convocado de entre muchos, esa es la iglesia. Mucho la ciudad es grande, pero pocos los ciudadanos, eso es lo que se refiere. ¿Ya? La palabra contexto también viene de una palabra latina que significa contextus. Textus significa junto, tejer, es un tejido en el fondo. Eh, lo que está tejido junto, es lo entretejido junto. Y pensemos en un chaleco, por ejemplo, en una manta. Un hilo se teje junto con otros hilos para hacer una prenda de vestir. Y el texto que está tejido con otros, y en el versículo que está junto con otros versículos, hace un contexto. Y así, si usted saca un hilo, dice el autor, de una prenda de vestir, esta se va a dañar. Y si usted saca un versículo, lo mismo ocurre de un versículo, de un párrafo o subdivisión, podrá dañar el significado del versículo. Esto es súper importante, es muy importante, perdón. Eh, eh, es tan importante y trascendental que tenemos que ser estrictos en ello. Pero esta estrictez no es de dureza, de espiritual, sino de todo lo contrario, de poder enseñar adecuadamente a los hermanos, de poder acercarse adecuadamente a la enseñanza. Muchas veces, por ejemplo, los hermanos leemos equivocadamente en Romanos, perdón hermanos, un poquito resfriado, en Romanos 1:16, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la traducción, cree. Pero muchas personas dicen para todo aquel que crea. Entonces ahí hay hay algo que no es lo correcto. Por eso nosotros tenemos que ser estrictos en amor del Señor, en conocer adecuadamente la doctrina y la enseñanza. Hay ejemplos que va señalando el autor un poquito más adelante y lo vamos a ver. Un párrafo también se llaman parágrafos, del griego parágrafos precisamente, y este para significa próximo, semejante, y grafos es escritura. Entonces, parágrafos es una unidad comunicacional, comunicativa, formada por un conjunto de oraciones secuenciales. Eh, por ejemplo, a ver, hoy en día estamos usando mucho, se está usando lo que son los chat GPT, por ejemplo, en los textos, las personas escriben y uno se da cuenta porque escriben como robots. Ahí usan palabras que no son las utilizadas habitualmente, no es como nosotros hablamos. Un robot habla o escribe, mejor dicho, en este momento, de una forma mecánica, sin las entonaciones, sin el uso de acentos. Entonces, uno puede distinguir claramente cuando está bien traducido un texto y cuando está mal traducido. Nos ocurre mucho cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma, que cometemos muchos errores, somos como niños aprendiendo a hablar. Entonces, el uso adecuado del lenguaje significa que usamos adecuadamente un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. Eso es el idioma escrito, o el idioma verbal también, obviamente. Nosotros, mamá leche, por ejemplo, leche, dicen los pequeñitos. Incluso antes dicen, le, y la mamita, dice leche. No sé cómo la saben las mamás, y todos felices porque el niño está diciendo sus primeros balbuceos. Pero cuando ya son mayores,
nosotros no podemos decirle le, o leche, sino que mamá quiero leche. Vamos aprendiendo el uso del lenguaje, el uso de los verbos, el uso de los artículos y las distintas porciones de una oración. Así el párrafo es la unidad básica de estudio, no el versículo, como tampoco el capítulo, es el párrafo. ¿Ya? Y el párrafo puede ser tan breve como un versículo o comprender todo un capítulo. Cualquiera sea el caso, el párrafo representa un pensamiento completo. ¿Y por qué lo menciona? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es porque el párrafo es un conjunto de oraciones y declaraciones que tratan de un mismo tema o una misma idea. Un párrafo es el círculo de contexto más pequeño que rodea a su texto. Nunca trate de interpretar un versículo aislado. Es un error profundo de interpretar un texto aislado, porque siempre el versículo va a estar dentro de una idea un poco mayor, que es el párrafo. Y el autor nos invita a, por ejemplo, a usar Filipenses 4:13, que es un pasaje que, que no es bien adecuado, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, muchas personas, cuando utilizan el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo presentan como si fuera un mantra, perdón lo que le estoy usando, como si fuera una palabra mágica de fortaleza en todas las cosas que ocurren, ¿no? Pablo le da un contexto mucho mayor, mucho más profundo de lo que quiere expresar. Lo que él quiere revelarnos en el texto. Entonces no es menor lo que uno debe tener en mente cuando uno escribe o aprende los versículos bíblicos. Tienen un contexto mayor. No es que me vaya bien, sino que ahora Pablo lo está escribiendo con gozo desde la cárcel. Pero su secreto, si pudiéramos llamarlo de esta manera, está en la fortaleza en Cristo para soportar el hambre, para padecer necesidad. Entonces, uno debe preguntarse qué quiso decir el apóstol cuando dijo que todo lo podía en Cristo. ¿Ya? Y este estudio del texto, esta frase, cobra fuerza y cobra mayor entendimiento cuando nosotros estudiamos dentro del contexto del párrafo. Howard Hendricks trata en su libro de interpretación bíblica, se llama precisamente Interpretación Bíblica, una introducción, 6 cosas que buscar. Las cosas que son enfatizadas, el Espíritu de Dios utiliza una serie de herramientas para enfatizar ideas, eventos, personas y otras cosas en la Escritura. El espacio, el propósito declarado, secuencia o un orden especial, climas y desenlace. Por ejemplo, en Filipenses, estoy pensando en un ejemplo más concreto. Pense un poquito, por favor. Ahora se me perdió. Espera un poquito, por favor. Un segundito. Ya, está. Miren, eh, la... Mire, en el capítulo 4:2 de Filipenses, perdón, dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Eh, y uno puede decir, está escribiéndole a 2 amigas, pero después el contexto, en el versículo 3, forma parte de un contexto mayor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás firmes en el Señor, amados. Y pasa a hablar de 2 hermanas, Evodia y Sintique, y el versículo 3 dice, les pide a los demás, te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está invitando a la reconciliación de estas dos hermanas en una forma muy elegante, tan fino, tan elegante que no dice lo que está pasando, pero sí les dice que tengan un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Porque el conflicto que ellas están viviendo es el problema del sentir en conjunto en el Señor, y ellas combatieron, o sea, trabajaron arduamente en el Evangelio. Y ahora pide a la iglesia que la iglesia trabaje también con ellas y que ellas vean al estar firme estén firme en el Señor. Y dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Entonces, está ahí hablando de un problema, no dice cuál es el problema, pero está animando a la iglesia a ayudar a estas hermanas que, que trabajaron, que combatieron juntamente dice, conmigo en el Evangelio. Pero ahora están separadas, no se sabe por qué. Pero ahí hay una invitación a estar firmes en el Señor. Y eso es regocijados ¿en quién? En el Señor. No en los problemas, no en las dificultades, ni en nosotros mismos, sino en el Señor. Esto ocurre mucho. ¿Saben cuándo se dan estos problemas? Cuando tú eres amigo de dos personas y los dos están peleados y tú eres amigo de ambos. Los dos tratan de tirar para quién es más amigo de quién. Y te exigen a veces las personas que tú eres mi amigo, me tienes que apoyar, pero mira lo que hizo este. Entonces, a veces tenemos la actitud de decir, sabes, no quiero meterme en problemas, solucionenlo ustedes. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que ayuden a las hermanas, que ayuden a estas que combatieron juntamente con el Pablo. También las cosas que son repetidas, los términos, frases y cláusulas, los personajes, incidentes y circunstancias, modelos o tipos, también nos van enseñando a poder comprender el texto. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 14, y dice, para que tengan un ejemplo, dice, perdón, el capítulo 15, perdón, me equivoqué, 15, el versículo 40 dice, también había algunas mujeres de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Y las identifica cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que se habían subido a él en Jerusalén. Marco está relatando la crucifixión, pero después, el 47, dice, y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían, una segunda vez. Y después el capítulo 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Una tercera vez, y repite nombres. Y más adelante nos va mostrando en esta trilogía cómo está, para mostrarnos y relatarnos la resurrección de Cristo. Entonces, aquí vemos que estas mujeres sirven en este triángulo, llamemos, que está usando el Señor, cuando ellas van a la sepultura, pero también dice, cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo al repetir estos nombres? Que ellas presenciaron la muerte del Señor, ellas presenciaron que lo colocaban en la sepultura, y ellas son testigos de la resurrección de Cristo. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Con eso cobra fuerza el relato. Y si hubiera sido un relato simple, una pura vez hubiera dicho el nombre de ellas, pero fue necesario que en tan poco relato Marcos se pronunciara 3 veces, incluso más adelante también aparece María Magdalena mencionada, para efectos de mostrarnos que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Es una trilogía muy hermosa y ahí está una enseñanza. Las cosas que son repetidas, no es porque sea reiterativo, sino que quiere mostrar énfasis en las cosas. También las cosas que están relacionadas, de lo general a lo específico, preguntas y respuestas, causa y efecto. Son distintos criterios que uno puede tener a la vista. Ya las cosas que son similares, los sinónimos, los símiles o metáforas, las cosas que son diferentes, por ejemplo, el uso del pero, por ejemplo, en 16:4 de Marcos, 3 y 4, miren, dice, el versículo 3 dice,
dice 6:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y el 4 dice, comienza también con pero, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y el versículo 6 dice, más él les dijo, más, ese más no es de suma, sino que es un pero. Y el versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos. Es decir, en un texto, en un contexto, 4 veces repetía la palabra pero. Eh, Esto nos va enseñando un pero, no es para objetar, sino que precisamente para ir realzando la idea de la resurrección, la idea de que ellas fueron al sepulcro, vieron el sepulcro vacío y encontraron, y fueron, el autor con estos recursos va profundizando aún mayor y atrayendo aún más la atención del oyente. También las cosas, el contraste, la ironía, primera, la ironía, déjenme buscar en Crónicas, espérense un poquito, por favor. A mí me gusta usar la Biblia para que lo tengamos, creo que es lo mejor. La, espérense un poquito, por favor. A ver, ¿dónde está la ironía? Miren, aquí está. El profeta en Primera Reyes, capítulo 18. Aquí tenemos un caso de ironía. Por ejemplo, cuando el profeta Elías enfrenta a los profetas de Baal y estos claman y se sacaban con cuchillo y lancetas, hacían chorrear sangre sobre ellos, eh, el profeta en el capítulo 18-27 de Primera de Reyes dice, ya aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta porque Dios es. Quizás esté meditando, allá está la ironía, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Eso es ironía. Y es un caso que ustedes lo pueden ver en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 27. El profeta ahí se burla de los profetas de Baal y les dice, quizás está durmiendo, está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, son todas las cosas que nosotros tenemos en todo caso. Cuando fallamos en algo, en un compromiso, ahí tenemos, el profeta Elías se está burlando de ellos. Quizás está durmiendo y hay que despertarle. También las cosas que son verdades de la vida, cuáles eran las ambiciones de las personas, cuáles eran sus metas, qué problemas enfrentaban, cómo se sentían, cuáles fueron sus respuestas. El autor habla de las verdades de la vida y dice las que son enfatizadas, las que son repetidas, relacionadas, similares y diferentes. Una enseñanza mnemotécnica para poder comprender las verdades de la vida. La página 27 ustedes la pueden encontrar ahí. Cuando estén en su casita con más tranquilidad, colocan la manito y empiezan las enfatizadas, las repetidas, relacionadas, similares y diferentes, para poder comprender, interpretar o profundizar el párrafo y el versículo objeto de su estudio. Son técnicas mnemotécnicas para poder comprender adecuadamente un texto. También hay un contexto de la sección o subdivisión. El contexto del párrafo y la subdivisión están estrechamente relacionados. Muchas veces basta con analizar el versículo de un párrafo relativamente corto para comprender la idea del escritor que está tratando de transmitir. Otras veces debemos ampliar nuestra búsqueda para aislar completamente el tema específico que envuelve el versículo en cuestión. Y la mayoría de las Biblias hoy en día tienen subdivisiones, que son subtítulos de entre los capítulos, y estos son los de gran ayuda al momento de concluir nuestro trabajo de interpretación. Por ejemplo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y hay un título, dice, Partícipes de la naturaleza divina. Ese subtítulo, la verdad, las cosas que está con negrita, la primera parte dice saturación o saludo, participación de la naturaleza divina. A mí no me gusta mucho en lo personal, debo ser honesto. En las Biblias del año 60 aparecen estos subtítulos que orientan la lectura, pero no forman parte del texto bíblico, por eso a mí no me gustan, porque las personas a veces se confunden y quedan encajadas en algo que les quita libertad de, pienso yo, digo, es una opinión, por cierto, de, de poder comprender el texto bíblico en su entero entendimiento. Eh, pero bueno, hay personas que les orienta mucho, pero yo creo que no deberían de estar en la Biblia, creo que más confunden que nada. Pero, pero no es algo que nosotros, o sea, lo doy como una opinión, porque son gráficas de los impresores. Entonces a veces nos quitan el entendimiento mayor, el entendimiento que el Espíritu Santo nos tiene que dar. Pero bueno, son cosas que uno debe manejarla y saber que el texto bíblico, esos títulos no forman parte de la Biblia original, pero sí ayudan a poder comprender, tener un mejor entendimiento. Por ejemplo, a ver, déjenme buscar un texto. Eh, por ejemplo, el Salmo 113 dice, Dios levanta al pobre, aleluya, dice. Pero lo que el Señor está mostrando es su grandeza, no es la gracia de Dios obrando en el pobre, pero es la gracia de Dios la que está obrando. Entonces las personas tendemos a leer en forma muy moralista o en forma dándole un sentido distinto con ese tipo de orientación. Por eso es mi crítica, pero como yo no soy editor de casa ni publico libros, pero para que lo sepan, ¿ya? Pero sí es importante, puede servir de ayuda, claro que sí, pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos de preguntarnos? Ahora, profundizando nosotros, ¿de qué venía hablando el autor? Indica el rango de la cita bíblica que encierra el tema inmediatamente anterior, porque hay una unidad lógica en el tratamiento de la comunicación. ¿De qué está hablando el autor cuando menciona el texto en estudio? Es decir, lo que ya estaba antes, lo que estábamos leyendo ahora. ¿Y cuál es el tema posterior al texto en estudio? Indica el rango de la cita bíblica que encierra el tema inmediato que le sigue. Esto es muy importante porque nos va guiando y, por ejemplo, cuando el Señor está hablando de las parábolas, estoy haciendo un ejemplo eh, arbitrario, digamos, cuando la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, son enseñanzas que el Señor Jesús estableció, pero tienen un hilo conductor. No son enseñanzas desconectadas. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que está escrito ahí con negrita en Lucas 15, todos hablamos de la parábola del hijo pródigo, pero realmente la parábola no está hablando solamente, está hablando de alguien mejor, alguien superior, que dice, un hombre tenía dos hijos, un hombre. Entonces, no es el hijo pródigo lo importante en el relato, sino que es importante el padre. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a llamar del hijo pródigo, olvidamos que hay otro hijo, un hijo mayor, y olvidamos que es más importante que el hijo pródigo el padre, porque el padre es el que perdona, el padre es el que es misericordioso. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de errores que se cometen. Parábola del hijo pródigo, el acento está en el hijo, en el que es desenfadado, que es mujeriego, que es botarata, que malgastó, que es disipador, todo lo que tú quieras. Pero la parábola no está en el acento de él,
sino que la parábola está en el padre. Un padre, un hombre tenía dos hijos. Ese es el relato, así comienza el Señor Jesús hablando. Entonces, en buen entendimiento diría, un padre, dos hijos. Entonces, eso nos va a ayudar a poder comprender mejor, por ejemplo, el texto bíblico de la parábola del hijo pródigo. También las preguntas de los textos anteriores, el texto que estamos leyendo o la enseñanza posterior, nos va hablando de una subdivisión más precisa. Antes de entrar, desarrollar más el tema, se nos enseña y se nos recuerda que los versículos del Antiguo Testamento fueron colocados por la familia masorética, dice, alrededor del año 900 después de Cristo. El Antiguo Testamento no está escrito con versículos. No está escrito originalmente. Hay una continuidad de escritura, pero no está escrito como nosotros lo tenemos hoy en día, que nos ayuda mucho, sin lugar a dudas. Los textos masoréticos, que eran escritos por eruditos judíos, fueron añadiendo posteriormente a estos escritos capítulos. Stephen Langton escribió en 1228 después de Cristo, añadió los capítulos. Y en 1228, 3 siglos después, en 1560, perdón, un impresor llamado Robert Einstein añadió los números de los versículos del Nuevo Testamento. Entonces hoy día cuando nosotros decimos capítulo 4, por ejemplo, de Marcos capítulo 4, un ejemplo, versículo 14, no es algo que sean los textos originales, sino que es la forma como los editores fueron agregando pasajes, menciones a los textos originales para poder orientarnos. Vuelvo a insistir, los textos originales no tienen la numeración que nosotros tenemos de capítulos y versículos. ¿Ya? Ahora, los números de los capítulos hacen muchas veces hace que los cristianos pierdan el contexto. Eso nos hace perder. La misma crítica que yo les mencionaba adelante cuando colocan títulos a la palabra, son orientativos y muchas veces nos confunden. Entonces, pareciera que eso es lo que nos quita la fuerza en la interpretación, en la lectura y en la enseñanza. A veces una persona puede interrumpir a alguien cuando está hablando. Es el símil que establece, es como si estuviéramos hablando y alguien te interrumpe, te corta la comunicación. Entonces, el número de los capítulos a veces también interrumpe el mensaje de Dios para nosotros. Por ejemplo, en Isaías 53, si ustedes buscan, perdón, hermanos, en Isaías 53, acerca del Mesías, nos está hablando de los sufrimientos del siervo de Dios, pero el mensaje completo comienza en Isaías 52:13, unas líneas antes. Y el número de Isaías 53 interrumpe el mensaje de Dios sobre el sufrimiento del Mesías. Entonces, quizá el número está mal puesto, podría alguien decir. Pero es importante volver a lo que estamos hablando, aprender a tener el contexto. También hay varios lugares del Nuevo Testamento donde los números de los capítulos interrumpen un mensaje. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, del 22 al 33, el tópico de esa subdivisión es hacer todo para la gloria de Dios. Pero el capítulo 11 interrumpe las palabras de Pablo, que está explicando precisamente lo que se está enseñando para la gloria de Dios. Entonces es importante aclarar que en muchas ocasiones las subdivisiones bíblicas de capítulos y versículos no son de gran utilidad y otras veces sí no son de gran utilidad, ya sobre todo en la búsqueda y el orden en la enseñanza. Muchas veces más en este mundo pragmático, y el autor es bien duro, dice aquí, perezoso para leer y estudiar sistemáticamente. Eso nos ayuda, digamos, para orientarnos, ¿ya? Y en la página 29 de sus apuntes, ustedes pueden ver ejemplos de subdivisión que están cortados el lenguaje. Ustedes lo ven en sus casas con tranquilidad. También vemos que hay palabras individuales. Hay cosas, sustantivos femeninos, que son mencionadas por su nombre, que se pueden asignar a un objeto,
que puede ser real o imaginario, una conceptualización, es decir, nos va orientando para poder comprender. Veamos, hay un ejemplo que dice, porque si estas cosas están en vosotros, el apóstol Pedro está escribiendo, y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ocio significa desocupado, que no hace nada o carece de obligación por cumplir. Originalmente, ocio es el tiempo necesario para meditar, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pedro lo está usando en el sentido que para nosotros es natural y obvio de estar desocupado y que no hace nada, ¿ya? El fruto es el resultado obtenido. Entonces el conocimiento es el entendimiento, la inteligencia. De esta manera, si estas cosas están en vosotros, es decir, la enseñanza de nuestro Señor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y abundan la enseñanza bíblica, la doctrina, esto no nos va a dejar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, es importante estudiar la palabra, estaba diciendo Pedro, es fundamental. El contexto del párrafo. También el párrafo es importante para poder comprender el mensaje de lo que se quiere exponer, de lo que se quiere enseñar. También hay cosas que son enfatizadas, como el orden, el propósito, las consecuencias, para poder comprender el contexto bien de los términos. Las cosas que son repetidas, términos, frases y cláusulas, los personajes que hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo de Marcos, nos va hablando también de un sentido, de una mirada para poder comprender el texto bíblico. También hay cosas que son verdades de vida. Por ejemplo, el apóstol está cerca de su muerte y procura recordar a sus hermanos las cosas que lleva al conocimiento de Jesucristo y mantenerse firmes ante las falsas enseñanzas. Su sentir es la de un siervo del Señor, incansable. Su preocupación es tal que Pedro procura dejar todo preparado para que sus amonestaciones sigan siendo comunicadas aún después de su partida. En 2 Pedro 13 al 15. Entonces, ¿qué es lo que él desea? Que el conocimiento de Cristo hemos sido partícipes de las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad. Ahora somos nosotros responsables de reflejar un estilo de vida santo. También es importante considerar preguntas de qué venía hablando el autor, de qué está hablando el autor cuando menciona el texto en estudio, cuál es el tema posterior al tema en estudio. Lo que el apóstol Pedro escribió en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, es fundamental para el entendimiento que los reformadores tenían de las Escrituras y expresa claramente que en la Biblia los creyentes disponen de una revelación escrita y precisa de la verdad de Dios. Primera de Pedro 16, capítulo 1, versículo 16 al 21. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación es el tiempo de vida, es el tiempo que estamos en esta tierra. Padre, a aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno. El Señor llama a sus hijos, hemos visto. El Señor está hablando a los santos y a los que son apartados por la misericordia de Dios. Y los santos debemos de conducirnos en temor, no en miedo, sino en temor, en respeto a nuestro Dios todo el tiempo que estemos en esta tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está hablando de la gracia, no por obras, sino por gracia. Y fuimos rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir, por la sangre preciosa de Cristo. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Y la salvación no fue algo imprevisto, está diciendo ahí el Señor en su palabra. La resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección, su muerte por mis pecados, por nuestros pecados, es por la honra y la gloria de Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, la salvación no es algo de un plan de última hora, no es algo imprevisto, que el Señor se haya encontrado con la sorpresa, ¿qué es lo que hago ahora? Nosotros nos pasa eso, podemos planificar muchas cosas, pero de repente el Señor no improvisa. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, en el estudio y posterior interpretación de un texto bíblico, debemos de dar por hecho que su interpretación no puede hacerse en forma aislada. Hay textos que le preceden y otros que le siguen posteriormente. Eso es lo que nosotros conocemos como contexto literario inmediato. Cada detalle, hermanos amados, es importante, pero es trascendental enfocar nuestra atención en el inicio y final de la línea de pensamiento que rodea el texto. Podemos ayudarnos con preguntas: ¿de qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando cuando menciona el versículo? ¿Cuál es el tema posterior al texto de estudio? Esto nos será de gran utilidad al momento de captar el sentido y la línea de pensamiento central que estaremos analizando. Si por ejemplo vemos en Marcos, volvamos a Marcos, capítulo 16, qué interesante, aquí dice, Marcos 16, 7, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. El ángel está diciendo a las mujeres que hablen a los discípulos y a Pedro. ¿Será porque Pedro es importante, el apóstol es más importante? ¿Era el brazo derecho del Señor? No, no es eso, hermanos. Lo vamos a ver la próxima semana, pero es el consuelo que el Señor les da a Pedro. Le manda a decir, yo resucité, Pedro. ¿Y por qué? Porque antes, y lo vamos a ver la próxima semana, en el 14:72 de Marcos dice, cuando el gallo cantó 2 veces, me negarás 3 veces, dice el Señor, le dijo a Pedro, y pensando en esto lloraba, desconsolado este hombre, que antes en el capítulo 14, 29 y 30, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Entonces hay una línea, un hilo conductor. No es porque Pedro sea el más importante, es porque él había prometido morir por el Señor y lo había negado 3 veces y él lloraba. Y el Señor le había dicho, yo voy a resucitar. Bueno, qué hermoso es. Son temas que tenemos que va uno aprendiendo en el uso del texto. Mis amados hermanos, el texto, bueno, ustedes los tienen en su apunte. Eh, en la página 34 hay una como una suerte de resumen. Yo en la mañana, o ayer creo que fue ya, les mandé un resumen del texto para que lo puedan analizar y les puse una notita, no es que reemplace la clase ni reemplaza al autor, entendimiento. Así que léanlo, les va a servir de ayuda para poder comprender la enseñanza. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna creación. A mí me gustaría hacerle dos consultas. Hermano, ¿quién La está primera hablando, que, perdón? Samuel ¿Con quién estoy Molina. hablando, perdón? Hola, Samuel. Samuel, Hola, hermanito. sí. Buenas tardes. Hola, buenas. La consulta que tengo es acerca de cuando uno ya realiza un proceso de interpretación, tuvo en cuenta el contexto, la parte del significado de la letra en sus idiomas originales, hizo todo un examen, un estudio del pasaje que está examinando o interpretando y llega a una conclusión que al contrastarla, por ejemplo, con los comentarios o las interpretaciones eh, más habituales, resulta un poco novedosa. Pero sin embargo, no es una interpretación que cae en una herejía, sino que es un tema que puede aceptar ciertos matices de la interpretación, pero tiene algo de novedoso. Eh, ¿Qué sugeriría usted ahí para la persona que está haciendo esa interpretación? ¿Eliminarla totalmente y someterse al consenso de la iglesia respecto a ese pasaje? ¿O aún así conservar ese pasaje, siendo que no es un tema que cae en una herejía, acepta ciertos matices? Y la otra consulta que tengo es acerca de las traducciones dinámicas. ¿Usted en ese proceso de interpretación
las considera válidas como parte del proceso temprano de interpretación, junto con las traducciones de equivalencia formal, o las considera más como comentarios, porque obviamente al ser dinámicas ya tienen una interpretación impuesta sobre el texto original. ¿En qué momento, si es que las Claro. considera utilizables, en qué momento sería apropiado utilizarlas? Mira, yo creo y pienso que, primero que nada, la única regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, ¿ya? Por lo tanto, esa es nuestra regla de entendimiento, ¿ya? Ahora, las traducciones dinámicas eh, que son establecidas, la verdad las cosas son. Yo siempre pienso que toda traducción tiene algo que va, no quiero usar la palabra prejuicio, sino eh, eh, cuando se estableció el principio de las traducciones dinámicas, eh, se pensó en darle al lector hablarle de una forma directa y natural. Esto implicaba la necesidad de hacer que los conceptos de una cultura extranjera, expresados en una lengua extranjera, fueran familiares al lector de la traducción. Eso, yo qué es lo que digo, es mejor eh, usar varias Biblias, ya no quedarse con una. Por ejemplo, yo en lo personal uso la Biblia del año 60, porque es la que normalmente se ocupa en nuestra iglesia, pero también ocupo la Biblia de la Reforma, y también yo ocupo la Biblia 1909, a pesar que el idioma del español ahí es bastante antiguo, pero a mí me permite tener una mejor claridad, pero es por un tema de personal. Otros hermanos utilizan versiones más modernas, por ejemplo la NBI, que la NBI sabemos que tiene omisiones. eh, no es el momento de poder de hablar en torno a ella, pero yo creo que uno tiene que buscar en la misma Biblia la respuesta. Y yo también pienso que cuando hay textos que son difíciles de comprender, cuando hay de dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera que este sea, uno debe buscar la interpretación y la respuesta a través del texto bíblico para tener mayor claridad. Pero, ¿qué pasa? También puede suceder que no lleguemos a un acuerdo, como lo que tú dices, de que someterse, sino que buscar estudiar, profundizar y también buscar también en el Espíritu Santo que Él hable en las Escrituras y nos pueda llevar al sentido adecuado de la interpretación. Yo creo que uno debe también no ensañarse pensando, no, si esto es lo que dice y esto es lo que dice, sino que uno tiene que orar. Hay muchos libros que son también traducciones fieles que uno puede consultar y de esta manera poder tener el entendimiento de las cosas. La Biblia, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va hablando, entonces, y Él es el que habla en la Escritura. Entonces, la doctrina de hombres, eh, eh, hay hombres que han escrito de forma muy piadosa y uno debe también guiarse en eso y esperar confiado en el Señor, que el Señor dé claridad en lo que significa el sentido final de las cosas. Porque muchas veces hay controversias. De hecho, al inicio de la clase alguien hablaba de los concilios. Eh, También hay opiniones de los hombres antiguos, de hermanos antiguos que opinaban. Entonces, tiene una dinámica, y uso esta palabra no en el sentido técnico de traducción dinámica, sino que nos permite a nosotros reflexionar en conjunto. Y si todavía no estamos satisfechos en eso, esperar y orar al Señor que nos dé la claridad necesaria. Y hay muchos hermanos que pueden orientar en eso y hay y si no está la respuesta, es saber esperar. Es lo único que yo te podría decir. Yo creo que uno no debe ensañarse en que esta es la verdad, lo que yo descubrí, sino lo que el Señor me va mostrando y poder comprender también la forma como poder, sobre todas las cosas, poner adecuadamente la palabra a los hermanos o a la hermandad. Eso sería mi respuesta. Y si tengo dudas de lo que estoy viendo, lo que estoy descubriendo, ser cuidadoso también en no poner en angustia a hermanos, porque también eso también uno debe, y ahí aplico el principio de la libertad cristiana.
no es por mí, sino por tu hermano que es más débil. Eso yo lo haría y muchas veces me ha pasado. Entonces, uno también debe ser cuidadoso en eso, no ofender a hermanos, no porque la palabra diga no ofenderlo, sino ofenderlo en el sentido, me refiero a decirles, mira, esto no es, esta es la verdad y esta es la verdad, sino que uno tiene que saber también discernir espiritualmente. Eso sería mi respuesta, hermano Samuel. Gracias, hermano Luis. Ya. Gracias a ti, pues. Ya. No sé si alguien más. Ya. Vamos a concluir, entonces. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que nos dirija en oración, por favor, para terminar. Sí, disculpe, creo que el hermano Hernán le iba a hacer una consulta, me parece. No lo vi, perdón, Hernán. Perdón, Sí, perdón. más que consulta, Perdón. sí, más que consulta es que como habló del hijo pródigo, que, que es el padre, Claro. pero en el verano me leí un libro muy bonito de Timothy Keller, El Dios pródigo. Y ¿Cuánto, perdón? bueno, en el verano Ya, leí un libro de Timothy Keller, ya. del Dios pródigo. Sí, Y bueno, y ahí muestra que la enseñanza que muestra la historia de Jesús, ¿cierto? Que nuestro Dios es un Dios pródigo, que, bueno, la definición pródigo tiene tres acepciones, ¿cierto? El derrochador, el generoso y el abundante. Pero aquí está usando el generoso, que Dios gastó todo, ¿cierto? En otra cosa que no es más que en nosotros. De eso está hablando del libro. ya. Es una historia muy bonita. Aquí lo tengo, no estoy promocionándolo, pero aquí lo tengo, Ya. el Dios pródigo. Eso quería aportar nada más. Claro, por eso el contexto. Si uno lee, por eso les decía adelante, y gracias hermano Hernán, de hecho en nuestra Biblia dice, dice la parábola del hijo pródigo, así la titularon. Pero la parábola parte diciendo otra cosa, dice, había un padre, dice, había un padre que tenía dos hijos. Y ahí habla de un hijo y después pasa a hablar del segundo hijo. Entonces, la enseñanza podría llamarse la enseñanza de los dos hijos. Y sería, creo, más aterrizada, pero igual quedaría corta porque lo que el Señor Jesucristo estaba mostrando no era al mundo, sino que era el amor de Dios hacia sus hijos y cómo Él obra en nosotros. Gracias, hermano Hernán. Perdona, no te había visto y te ofrezco las cosas nuevamente, hermano. Ya, bueno, entonces le voy a pedir a Samuel entonces que nos dirija la oración, por favor. Sí. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje que hemos compartido en torno a las verdades que se desprenden de tu palabra. Te imploramos, Señor, que nos ayudes a recordar todas las cosas que aprendemos para que podamos emplearla con la mayor sabiduría en el momento preciso. Te pedimos también que nos recuerdes la importancia de la correcta interpretación de tu palabra, que nos enseñe, Señor, a ser humildes y con esa humildad, Señor, esforzarnos cada vez más, Señor, por indagar tu palabra y ser siempre fiel, Señor, al mensaje que tú nos has transmitido en ella. Te pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Samuel. Buenas noches.